Hola, soy Sergio De Caro y desde los estudios de la 990 acá en Buenos Aires le mando un saludo muy grande a toda la comunidad de Dina Huapi en Río Negro, en particular al programa 2054, a Producciones El Obturador que están trabajando muy bien. Veo los programas por YouTube y la verdad que están cumpliendo el objetivo que yo creo que tiene que tener los medios, que tiene que tener un programa, que es mejorar la calidad de vida. Les mando un abrazo grande, sigan así y ojalá pronto nos estemos viendo. Hoy les presentamos una entrevista con Pepe Mateos, fotoperiodista que con sus imágenes permitió esclarecer los sucesos de la llamada Masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002. En esta charla inédita conversamos sobre la función de la fotografía como testimonio, ya que en esta ocasión su cobertura periodística fue considerada un elemento de prueba en el juicio por el asesinato de Costequi y Santillán. Del día del 26 de junio del 2002, ese día estaba como muy anticipado lo que iba a ser un día importante, porque había habido se había discutido toda la semana anterior lo que iba a ser ese día, que iba a ser un corte de todos los accesos de capital por los grupos, las organizaciones piqueteras. Y hay varias cosas que han quedado como muy registradas en la memoria. Me acuerdo de la situación de la llegada a fotografía, cómo distribuimos los lugares que iba a ir cada uno. Recuerdo haber estado parado en la puerta del bingo de Avellaneda y realmente pensar, ojalá se suspendiera esto, porque veía la movilización de prefectura, de la Policía Federal, y la verdad que hacía temer que fuera toda una cuestión bastante, nunca unas muertes, pero sí una situación de represión bastante complicada. La columna de la Aníbal Verón avanzaba por Pavón, que habían bajado en la estación Avellaneda y caminaban por Pavón hacia el puente. Ya la policía había puesto una barrera para que no pasaran y parecía que iba a haber un enfrentamiento que no se iba a poder evitar, sin embargo se corrieron. Siempre hay una situación de tensión en muchas manifestaciones, pero en esta era muy particular. La columna del Aníbal Verón pretendió subir al puente, sobre el puente estaba Prefectura y abajo estaba la Bonaerense. Hicieron un cordón para evitar que pasen, hubo unos diálogos entre, creo que Fanchotti y algunos de los líderes piqueteros que dijeron en 5 minutos no tienen que irse, una historia así por el estilo. Y inesperadamente un policía arroja unos gases y se arma una desbandada total. Yo medio que corrí, medio que caminé, medio que trataba de hacer alguna foto, muy afectado por los gases. Se prende fuego un colectivo que quiere doblar y choca contra un semáforo. Se escuchan muchos disparos que no son los mismos que los disparos de balas de goma o de gases o lanzagases. Es una historia que me cuesta un poco volver a contar. Es un esfuerzo volver a reconstruir las imágenes que más o menos dan vuelta por la cabeza o que uno ve en las fotos que hizo. Finalmente llegamos entre toda esta corrida, yo siempre pensaba que ya se terminaba. Eso dije, bueno, corremos, la gente va a esta estación, se toma el tren, se termina, la policía se planta en un lugar y se terminó. En ningún momento sucedió eso. Así llego hasta la estación y vemos el cuerpo de Maximiliano Costequi en el suelo y todos tratando de reanimarlo cuando en realidad era imposible, ¿no? Y se escuchan disparos, se escuchan gritos y entra la policía y quedan solos al lado del cuerpo Darío Santillán y otro compañero que no conozco. Y la policía entra, Darío se gritan, pide que no disparen y todo esto dura muy poco tiempo, ¿no? Y Darío corre hacia el patio, y en ese momento corre también Fanchotti y uno de los policías, que creo que era Costa, y se escuchan disparos y en esos disparos cae Darío en el patio de la estación. El cuerpo de Darío, que todavía estaba vivo, es arrastrado en la estación y llevado hacia afuera. El cuerpo de Maximiliano es levantado por las piernas y apoyado en los carteles, en una acción que nunca voy a entender. Todo fue confusión y continuó la represión y la persecución de la gente que quedaba a lo largo de la avenida Pavón. En un momento yo cruzo unas palabras con Fanchotti, que es cuando Darío está en el piso, al lado de un kiosco afuera, están como esperando algo una camioneta, algo que lo lleve al hospital. Pero le digo a Fanchotti
que parara, que no se da cuenta que lo estamos fotografiando. Y él me mira, me putea o algo por el estilo, nunca entendí lo que me dijo y noté que ahí era el momento de correrme del lugar. Entonces voy y le digo a Mariano, vamos no, porque ya creo que está todo mal con nosotros. Detienen un montón de gente, disparan un montón de gases. Y una persecución bastante extrema, digamos. Estaba consciente en un sentido de todo lo que sucedía, pero a la vez uno está como con una adrenalina, una situación que no logra entender la gravedad de la cuestión. Sigue metido en una dinámica de tratar de continuar los hechos y de entender lo que está pasando y de fotografiarlos, básicamente, pero consciente de la gravedad, no, del todo no, me parece. Como que uno, después que sucede, empieza a rebobinarlo y lo ve de otra manera. Alguna sensación de peligro se tiene. Yo alguna sensación de peligro tuve. No como para esconderme, pero tuve una sensación de peligro. Yo creo que uno no cree que puede matarlo en ese momento, porque digamos que ni siquiera creía que podían matar a alguien. Me parecía como una cuestión extrema y que no se justificaba la situación para matar a nadie. Después cuando se reconstruye la acción, pensando que fue muy breve en tiempo, que no alcanza ni a los 30 segundos, dice, bueno, una escopeta puede disparar para el adelante y para el costado también, muy rápidamente, pero nunca se me ocurrió en ese momento. Tuve como cierta, no sangre fría, porque eso ya es mucho, como no tengo cálculo sobre lo que está sucediendo ni sobre lo que puedo hacer, pero trato de no escabullirme en la situación. Y en este caso me pasó algo parecido, pero es más circunstancia que sentido profesional frío y calculado. En muchos momentos me pregunté el sentido de la foto. Cuando uno fotografía gente que está herida o está muerta, te preguntás por el sentido de la foto. Y una cosa que tengo grabada, que me quedó muchísimo tiempo la imagen tal cual, es cuando le levantan los pies a Maximiliano y lo apoyan sobre el cartel que está en el centro de la estación, y pongo la cámara encima de su cabeza, que me queda en plano completo la imagen de su rostro, y tiene una cantidad de sangre impresionante, y dije, no la puedo sacar esta foto. No sé por qué, pero no la puedo sacar, y nunca la saqué. No sé, la verdad que no sé si tendría que haberlo hecho o no, en ese momento decidí no hacerlo, y así todo, mucho tiempo dije, ¿por qué no la saqué? No tengo una respuesta. Antes de bajar la foto ya me di cuenta de que el hecho era ese día cualquier hecho común y que fotográficamente estaba más o menos bien cubierto. Lo más impactante fue al día siguiente, en realidad, cuando las empezamos a mirar de nuevo y vemos que hay una cuestión ya, después de todas las versiones que había dado el gobierno, todas las cosas que habían trascendido, hay una cuestión donde las fotos empiezan a tener un peso que contradice todo eso y tienen un peso muy fuerte en contra de las versiones que se estaban instalando. Y donde caigo en cuenta de que las fotos son importantísimas es cuando estoy en el velatorio de Darío Santillán en el barrio La Fe, porque los compañeros de Darío agarran el diario y empiezan a relatar desde la tapa hasta la página 12 todo lo que sucedió. Entonces digo, bueno, si estas fotos sirven para narrar cronológicamente el desarrollo de lo que pasó ese día, son muy fuertes. Al día siguiente de los hechos, o sea, el día 27 a la noche, la gente del Poder Judicial fueron al diario a ver personalmente el material que había de fotos. No lo pidieron, sino que fueron ellos, y me llamaron a mi casa en ese momento, a las 10 de la noche más o menos, para que fuera al diario a ver el material junto con los fiscales y con el secretario de la causa. Vimos foto por foto, las más o menos 300 fotos que son, y ahí después de ver esas fotos es cuando ordenan la detención de Franchotti y los policías que habían visto participando en la represión. Fui a declarar varias veces en la causa y finalmente terminé siendo testigo en el juicio oral. ¿Qué trascendencia tuvo esto en mi vida profesional? A partir de la publicación de esas fotos y la trascendencia que tuvieron, es como que mucha gente se fija más en tu trabajo. Son fotos que tuvieron una repercusión política terrible, porque impidieron que Duhalde continuara con su proyecto. De alguna manera tuvo que adelantar las elecciones. No sé si fue bueno o malo, pero bueno, sucedió eso. Y
Habría que preguntarle me parece, habría que preguntarle a Duhalde y a Juanjo Álvarez realmente cuál fue la importancia política de la foto, ¿no? ¿Cómo llegamos a la fotografía? Me gustaba, había algo que veía en las revistas de la foto, sí me gustaba, me llamaba la atención y si bien ni remotamente pensaba que podía llegar a hacer fotos y que se iban a publicar en revistas o diarios, me atraía. Finalmente estudié cine en la Escuela de Avellaneda unos años. Empecé trabajando en el año 87 en el diario del Neuquén, un diario justamente, como dice, del Neuquén, en la provincia de Neuquén. Ahí estuve un par de años, trabajé en el diario Río Negro, también en la agencia de Neuquén, del diario Río Negro. Me vine a Buenos Aires en el año 91 y bueno, hice la calle. ¿Viste? Trabajé para cualquiera, qué sé yo. Hacía fotos y las vendía. Qué sé yo, trabajaba para publicaciones gremiales, políticas, etcétera. Y en el medio de todo eso, trabajé con la agencia Interdiarios, una agencia que hacía fotos para diarios del interior. Y en un momento entré en Clarín. La primera foto profesionalmente que hice, así que me acuerdo, fue el mismo día que fui al diario de Neuquén a pedir trabajo y no había ningún fotógrafo en ese momento. Y el editor me dice, ¿tenés la cámara acá? Sí, le digo, ¿no puedes hacer unas fotos de un tipo que vino a hacer una entrevista? ¿Un tipo? ¿Quién es? A Luis Zamora. Bueno, y bueno, le hice unas fotos a Luis Zamora para una entrevista. Y la primera foto que me impactó, que hice en el diario, ahí en Neuquén, fue una entrevista a una gente que no sé qué problema había tenido en una chacra. Y había unos nenitos, que eran los hijos de la familia. Hice un montón de fotos, y entre ellas esta, de Julia, se llamaba Julia, debe tener como 30 años capaz ahora. Y me quedé impactado con lo que logré. Fotos preferidas. Hay muchas fotos que me gustan porque me gustó el momento en que las hice. No sé si hay puntualmente una foto preferida o así, pero me gustaron los momentos. Me gustaron muchas de las fotos que hice durante la época que hacía recitales. Me gustaron muchas de las fotos que hice cuando un viaje que hice a Haití. Un trabajo que hice en el bar británico, que no era un trabajo, sino que iba al bar y hacía fotos. Me gustaron las situaciones que se daban. No tengo así particularmente no recuerdo alguna foto con la que tenga un vínculo así interno, entrañable, muy fuerte. Quizás son algunas cosas más personales en eso. No tuve un maestro en particular o maestro, sino más que nada las cosas que uno va viendo o cómo trabajan los mismos compañeros. Creo que en su momento tomé mucho no sé si no en calidad, pero sí en la postura de Salgado, de Grossman. De Grossman aprendí muchísimo trabajando en el diario. Y después creo que uno siempre está aprendiendo. Y siempre estoy aprendiendo un poco mirando lo que hacen otros y cómo lo hacen y qué me sirve y qué no. La profesión de reportero gráfico, como se viene diciendo desde antes, o de fotoperiodista, como venimos diciendo desde hace unos tiempos y no sé cómo se va a llamar dentro de 5 años, tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Con lo que uno hace, dar una visión de cómo ve las cosas, y uno lo puede vivir eso bien, lo puede vivir como una molestia, o lo puede vivir como una carga, a veces lo disfruta y a veces le resulta pesado y a veces depende un poco de las circunstancias personales y del deseo y el gusto que tenga por hacerlo. Los editores fotográficos son fotógrafos, ¿no? En principio, generalmente, uno prefiere que sea gente que valore la imagen, valore los contenidos que hay en la imagen, valore la forma, todo eso. Y valoro lo que hacen porque a veces rescatan fotos que a uno le gustan, pero no son lo convencional, y entonces el editor pone ahí un extra de él para que esa foto funcione. Igual es una relación complicada en los medios en este momento porque la decisión no está en los editores fotográficos, sino la decisión final está en los editores de redacción y no siempre los criterios son los mismos. No he hecho muchas exposiciones porque no tengo muy ordenado el material ni lo fui ordenando. Hice algunas cosas muy chiquitas, una por ejemplo sobre sobre el público de los Rolling Stones, otra sobre gente que fotografiaba en las notas que hacía de noche. Y bueno, después hice una biblioteca nacional sobre el año 2002, se llamaba El Sitio de Buenos Aires, que fue un relato armado con fotos de lo que sucedió en el año 2002.
Y otra muestra que hice, que fue el bar británico. Una cuestión así también de personajes y gente que no lo hice con intenciones, se fue armando solo. Recibí premios por la cuestión. La Universidad de La Plata, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, me dio el premio al Rodolfo Walsh a la labor periodística, un premio que me parece que es muy importante. Y TEA, un reconocimiento conjunto también a la labor periodística por los hechos, por la cobertura de estos hechos. He tenido reconocimientos de distinto tipo, ¿no? Y algunos de los reconocimientos más importantes creo que es el de haber sido útil para esclarecer una cuestión que era muy importante. Y de la gente que estaba, no sé, por ejemplo, el hecho de... Creo que la cuestión de los familiares, de Alberto Santillán, creo que es un gran tipo, y la familia de Costecchi, que haya servido para que haya un mínimo de justicia, es un reconocimiento en sí. Equipamiento. Bueno, mira, la emoción que tenía cuando me compré esta cámara, indescriptible. Nikon FM2, que no anda. Ahora, era digital, yo siempre usé Nikon. En este momento la imagen digital es muy interesante y Nikon tiene un buen equipamiento, funciona bien. La gente que usa Canon le gusta Canon, yo en lo personal como que me adapto a lo que hay, ¿no? De las circunstancias, de los cambios tecnológicos, no podemos desprendernos de lo digital para nada, además ha logrado un nivel de calidad bastante interesante. Lo que creo que la diferencia es el espíritu que hay en lo digital y lo analógico, es totalmente diferente. Me parece que el espíritu de la película, sobre todo la película blanco y negro, tiene una sensibilidad muy diferente a lo que es la cuestión digital. Pero no sé si también es algo que está, porque uno emocionalmente también está muy ligado a una época donde la fotografía era muy diferente. Igual a mí me gusta la fotografía digital, me gusta la posibilidad de lo digital, la posibilidad de manipulación de todo, pero creo que hay un cambio muy grande del sentido con que se fotografía. Uno fotografiaba con rollos que tenían 35 cuadros, o 12 si hacía 6x6, o 16, 17 si hacía 6x4,5, etc. Ahora tiene una cantidad de tomas impresionantes, y creo que hay una forma distinta de reflexionar frente a la imagen. Hay una forma distinta de moverse, y en cierta forma extraño esa manera, que tiene más que ver con el conectarse de otra forma con lo que estás viendo. Lo extraño un poco, pero ya estoy metido en otra ola, ¿no? Estamos todos metidos en otra ola. ¿Qué importancia tienen las fotos en los medios? Para mí son fundamentalmente parte de los medios, ¿no? Salvo que si no es un diario para leer nada más o una revista para leer. Son fundamentales, ahí es fundamental la tarea del editor, ¿no? de la importancia de los editores fotográficos y la necesidad de que los editores fotográficos vuelvan a ser considerados importantes y trascendentes en el producto final. Yo creo que es la mitad. A mí me sorprende a veces la repercusión que tienen algunas fotos. Si bien uno sabe que cuando una foto está bien o no, cómo la gente las recibe, y la gente de común, ¿no? La gente, no sé si tan común, pero la gente que está acostumbrada a mirar con cierta atención los diarios, y dice, uy, vi tal foto, vi la otra, vi aquella, y ahí te das cuenta que tiene un efecto bastante importante en lo general. Y otras veces también hay una cuestión de que uno sabe que está metiendo fotos que tienen mensajes variados, ¿no? Depende de quién las vea, para qué lado van o qué lado vienen. Bueno, hay muchas fotos que me quedaron, así que si empiezo a recordar me vienen un montón de fotos, pero hay una foto porque en el momento en que la vi, a mí me marcó un poco así el deseo de hacer fotos, que fue una foto de César Sichero en la CGT con Evita, Mondino, Casildo Herrera, Lorenzo Miguel, que debe ser del año 75, o principios, sí, mediados del 75. Y es una foto donde está muy marcada la pintura que hay en el escenario de la CGT, y Isabelita haciendo un gesto hacia el ministro de Economía de ese momento, que era Mondino. Y fue una foto que se vendió muchísimo, porque César trabajaba freelance, y
Fue una foto que a mí me marcó, así como donde vi la importancia de la fotografía para contar ciertas cosas. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Debido a la consulta del programa 2054, les estoy contando a la comunidad de Dinahuapi que le elevé dos proyectos a la senadora Silvina García Larraburu para tener de una vez por todas el tan aclamado correo argentino en Dinahuapi, que es un proyecto que se viene hace 10 años buscando. Hace 10 años se juntaron más de 700 firmas de los vecinos. Después en el 2012 se volvió a elevar un pedido desde el Consejo Deliberante. En el 2014 se repitió y seguimos contando sin tener el correo argentino en Dinahuapi. Y esto implica un montón de cosas positivas para la comunidad. Con el correo la gente de Niriguau solía tener muchos problemas también con el tiempo y el viaje que tienen hasta Bariloche. Quizás llegaban allá y la encomienda no estaba, entonces tenías que volver, y así sucesivamente. También solucionamos el problema de los trámites que se hacen en el registro civil de Dinahuapi, que muchos trámites del registro llevan un sellado, y ese sellado teníamos que ir hasta el correo de las sucursales de Bariloche, volver con el sellado pago y empezar el trámite nuevo. Bueno, se solucionan un montón de cosas para Dinahuapi, creo que va a venir muy bien para toda la comunidad. El correo hoy no es solamente enviar o recibir una carta. El correo te brinda encomiendas, documentos, telegramas, giros, cobros de asignaciones, aguache, encomiendas, y hay un montón de trámites que se hacen en el correo, y hoy Dinahuapi no cuenta con esto. Hoy estamos trabajando junto a Silvina para tener el correo argentino en Dinahuapi, y también elevé el proyecto de tener una sucursal del Banco Patagonia. Y el banco lo que nos va a favorecer es no solo la parte de depósitos y otras cuestiones de trámites que se puede hacer con una sucursal del Banco Patagonia, sino también, por ejemplo, la supervivencia de los abuelos. Hoy tenemos más de 500 abuelos en Dinahuapi que tienen que viajar a Bariloche simplemente para poner el pulgar y la huella dactilar y dar la supervivencia, y hoy con un tótem que se le pide al banco podemos solucionar este viaje que hacen los abuelos hasta Bariloche. Estos dos anteproyectos presentados a la senadora Silvina García Larraburu ya están en manos de los responsables del banco, en manos de los responsables del correo argentino, así que esperemos que Dinahuapi pronto tenga lo que necesita. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Con respecto al COVID-19 y a lo que va a ser la continuidad de la vida en sociedad una vez que podamos ya estar exentos de este flagelo, yo creo varios puntos.
Uno, que lógicamente vamos a tener que tener un cambio en el trabajo diario y en el manejo diario como sociedad. Creo que descubrimos que nos necesitamos los unos a los otros para poder llegar a seguir adelante, y este tipo de crisis justamente históricamente a los seres humanos nos generan ese clic y esa apertura de mente. Y por otro lado, lo que más me preocupa es cómo vamos a continuar en el sentido económico y social. Es decir, el sector más afectado está siendo justamente el sector productivo, el sector que da trabajo. ¿Cómo va a ser ese sector en unos meses para poder contratar? ¿Bajo qué modalidad va a poder contratar el empleado? ¿Cómo va a poder hacerle frente a ese trabajo? Y el empleador, ¿cómo va a poder prestar todos los beneficios que necesita prestarle a sus trabajadores? Realmente los interrogantes son muchos, y al ser tan dinámico, no se puede, al ser tan dinámica la situación del COVID, no se puede tener una lectura completa como para vaticinar los pasos a seguir. Realmente el cambio es día a día. En lo particular, yo creo y espero un trabajo desde el sector político. En ese sentido, desde Dina Huapi, por ejemplo, los políticos estamos donando el 25% de nuestro sueldo para un fondo justamente para hacerle frente al COVID, y yo creo que el ajuste que viene tiene que ser desde el Estado, porque el Estado mismo se va a sentir reducido en cuanto a los aportes y la recaudación mes a mes. Yo creo que va a haber que tener una reducción en lo que son los costos del Estado, los sueldos, sobre todo los de más alta jerarquía del Estado, para poder compensar todo lo que está perdiendo el sector productivo.